El problema de la fatiga de la voluntad. Hoy en Top My Message. Esta es la situación. Sabes que puedes dar más o sabes que puedes crecer más, pero no hay más espacio para crecer y nadie quiere ese esfuerzo extra que estás dispuesto a dar. Incluso cuando este escenario parece un poco difícil de encontrar, créeme, sucede y puede ser debido a una falta de visión alrededor. Si te encuentras en esa situación incómoda, puede que no sea tan malo. Si aprendes a navegar la situación, puede darte un impulso de motivación y ayudarte a entrenar tu cuerpo profesional hasta el punto en que te des cuenta de que nada de lo que necesitas va a venir de afuera. Todo lo que necesitas o todo lo que esperas para tu futuro depende 100% de lo que tú hagas. Este es el estado en el que siempre trato de mantenerme. Esa es la zona, the zone. Eso te hace sentir imparable. Esta actitud es, por supuesto, un problema para los que te rodean que no son como tú. Obviamente quieres correr demasiado rápido y ellos simplemente no pueden seguirte el ritmo. Y aquí es donde comienzan los conflictos. Te colocan límites y barreras alrededor para reducir tu velocidad. Y, por favor, no los malinterpretes. Ellos lo hacen desde su perspectiva y quieren hacer lo que creen que es mejor. Y eso está bien. La pregunta es entonces, ¿qué haces tú? Muchas veces tú también retrocedes, con buenas intenciones por supuesto, y tratas de efectuar un cambio a tu alrededor. Luego ellos se empujan hacia atrás y tú presionas hacia adelante, y ellos se empujan hacia atrás y tú presionas hacia adelante, y así sucesivamente. Desde el exterior la empresa avanza un poco por gente como tú que empujan hacia adelante. Pero nunca se pueden comparar los logros de un equipo que fluidamente dé empuje hacia adelante con uno que recibe demasiados esfuerzos hacia atrás. Y aquí es donde la mayoría de los buenos se queman. Aquí es donde sientes que es inútil seguir adelante. Ahora, ¿es esa una solución? ¿Debo dejar de intentarlo y dejar a un lado ese impulso de mejora que hay en mí? Afortunadamente, hay esperanza para ti al final del túnel. Lo primero que debes hacer antes de continuar es no renunciar a ti mismo. Una persona que quiere salir adelante con trabajo duro nunca puede estar equivocada. La solución, como siempre viejo, es súper, hiper simple. Yo mismo lo he hecho en el pasado y funciona de maravilla. Si no puedes luchar contra ellos, no te les unas. Muévete a otro departamento. Tú dices, pero Orlando, ¿y si no hay más departamentos? ¿Y si estoy trabajando en una empresa muy pequeña, qué hago? ¿Estoy condenado a morir con mis sueños de grandeza por dentro? Por supuesto que no, viejo. Tú y yo estamos viviendo en una época en la que puedes comenzar incluso un negocio aparte en internet utilizando tu comunidad, por ejemplo, mostrando lo que tú tienes, claro, y ni siquiera tienes que renunciar a tu trabajo hasta que estés listo. Y te vas a dar cuenta de lo poco que te importa que las cosas no se hagan a tu manera en tu trabajo habitual, porque ya estás diciendo y haciendo de tu lado. Pero hazme un favor muy especial. Cuando lo logres, cuando puedas cambiarte con éxito a tu propio negocio aparte y quieras probar que todos estaban equivocados contigo y restregárselos en la cara, no hagas eso, porque la razón por la que lo habrás logrado no fue por lo que ellos hicieron mal, sino por lo que tú hiciste bien. Habiendo dicho eso, no renuncies a ti. Tienes un montón de razones para seguir adelante. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.